Les saludo con la hermosa paz del Señor, con el anhelo, el deseo profundo en mi corazón de que usted se encuentre bien y si alguna dificultad, algún problema está enfrentando, pues hoy la palabra de Dios nos muestra realmente cuál debe ser nuestra actitud, cómo nosotros debemos seguir adelante, pero sobre todo considerando que para todo hay una solución si nuestra mirada está en aquel que nos puede ayudar, que nos puede sacar de aquella situación. Quiero iniciar en esta ocasión con una porción de la bendita palabra de Dios que está allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y lo tenemos desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Pero resumiendo un poco o tomando mejor ciertos versículos de esta porción bíblica, primero vamos a recordar que se trata de la historia de nuestro Señor Jesucristo que caminó sobre el mar y de la poca fe de Pedro. Y declara en el versículo 24 de este capítulo 14 del libro de Mateo: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigila de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces aquí nosotros podemos ver exactamente la situación por la que una o varias veces nosotros atravesamos. ¿Por qué? Se han presentado circunstancias difíciles, problemas, adversidades, tormentas que no hemos podido enfrentarlas, o si las hemos enfrentado, lamentablemente la situación postrera ha sido peor. Entonces, lo que aquí nosotros vamos a ver, que lo más importante es dónde está nuestra mirada, dónde está nuestra confianza, dónde nosotros tenemos la esperanza de que ese problema solucionará o ese problema cambiará de rumbo. ¿Por qué? Lamentablemente hay ocasiones que tomamos decisiones y optamos por ciertas soluciones momentáneas, pero complicando posteriormente nuestra situación. Y en esto nosotros podemos ver lo que pasó con Pedro. Él pidió a Jesús y le dijo: Señor, si tú eres, por favor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo Pedro? Dijo, para mí esto es imposible, pero si tú ordenas, si tú declaras, si tú dices, Señor, con seguridad yo podré hacer también que en mi vida vea lo imposible. Y es así. Tal respuesta fue inmediata de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él dice, ven, ven. Al decir ven, estaba Él autorizando y estaba, digo yo de esta manera, realizando un camino sobre las aguas. Algo que no podemos entender, pero el hecho es de que Pedro descendió de la barca y dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, con esa palabra de Jesús, con esa orden que él dio, no solamente que Pedro pudo descender y no hundirse, sino que también el mar optó por no permitir que él se hunda. Es allí donde nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros pedimos a Jesús que Él ordene, la situación cambia. Y nosotros somos capaces de ver, de sentir algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero dice allí que al ver el fuerte viento, ¿qué es lo que estaba sucediendo allí? Pedro, yo entiendo que bajó con mucha seguridad y pudo caminar y sintió esa sensación especial, indescriptible, el poder hacer algo que normalmente un hombre, un ser humano, no puede hacerlo. Si nosotros retrocedemos un momento en esta misma historia y vemos que ellos estaban luchando contra el mar, contra la tempestad, con ese fuerte viento que estaba por derribar o virar la barca, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? De pronto ellos vieron allí caminando a un hombre sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios que ellos consideraron que era un fantasma. Ellos nunca pudieron imaginar algo real en nuestro Señor Jesucristo, que Él pudiera hacer eso. Y dieron voces de miedo, dice la palabra de Dios. Pero es allí, definitivamente, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en donde nosotros no podemos ver claramente una respuesta, una solución al problema. Es allí también en donde no podemos visualizar lo que en realidad Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Tal es así que menciona Jesús, dice, tened ánimo. Y aquí viene la palabra maravillosa en donde Él dice, yo soy. Era el yo soy, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene la solución a todos nuestros problemas. De la misma manera, hoy Dios está hablando a su vida y le está diciendo, sí, la tormenta está fuerte, la situación en la que se encuentra, sí, sabemos que pasó algún tiempo, porque aquí declara que fue a la cuarta vigilia. Esto implica que ellos estuvieron propiamente toda la noche, casi toda la noche, luchando, buscando la manera de llegar a la otra ribera. Pero el viento era contrario, dice aquí la palabra de Dios. Y al luchar con eso, en medio de la noche, en medio de la oscuridad, de pronto hay alguien que camina sobre las aguas. ¿Cómo fue entonces eso? Confuso. Dice allí la palabra de Dios que ellos tuvieron temor, se turbó, quedaron completamente preocupados, llenos de miedo.
de terror de lo que ellos estaban atravesando en ese momento. Y es así, si usted tiene algún inconveniente en su vida, sin importar la magnitud del problema o en el área que usted esté pasando, sea esta económica, de salud, sentimental, emocional, que tal vez perdió el trabajo. Mire, hay tantas situaciones por las que nosotros podemos o estamos pasando, pero sin embargo, es allí precisamente, en medio de esa oscuridad, en medio del cansancio, en medio de esa ceguera que nos está produciendo el mismo cansancio y el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, debemos hoy escuchar lo que Jesús está diciendo. Tened ánimo, yo soy, no temas. Y es allí donde de una forma diferente, porque aquí vamos a ver precisamente qué es lo que pasa. Una sola persona, un solo hombre declara esto: Señor, si tú eres, por favor, yo quiero que tú ordenes al mar que yo pueda también posarme sobre él, pero no hundirme. Yo quiero, Señor, que tú ordenes hoy que sobre ese problema, sobre esa dificultad, yo pueda caminar y ver la solución a toda esta situación por la que yo estoy pasando. Entonces es allí donde Jesús nos llama y nos dice: claro, yo puedo hacer que tu vida cambie. Yo puedo hacer que ese problema tenga la solución correcta. ¿Por qué? Lamentablemente, ¿qué es lo que pasó aquí con este hombre llamado Pedro? Dice, pero al ver el fuerte viento, ¿sí? Es justamente lo que nos desvía, lo que nos impide verle nuevamente a nuestro Señor Jesucristo, al que está mostrándonos que sí es posible. Pero ¿qué pasa? Él desvió su mirada, le llamó la atención el fuerte viento y quitó la mirada de Jesús. Quitó su mirada en aquel que le estaba ordenando, que le estaba mostrando que lo imposible puede darse en su vida. ¿Y qué sucede? Y dice ahí la palabra de Dios y que comienza a hundirse. Pero quiero mostrarle algo en esta ocasión. Que mirar a Jesús significa confiar en Él. La palabra traducida mirar tiene la idea de centrar nuestra mirada en algo con confianza, fijar nuestros ojos y sobre todo fijar nuestro pensamiento en que definitivamente la situación cambiará. Aquí déjeme mostrarle algo de lo que realmente puede suceder. Cuando nosotros atravesamos, por decir o por poner un ejemplo, una situación financiera en donde no podemos solucionar el problema, ¿qué es lo que pasa? El hecho es de que no somos sujetos de crédito en una institución financiera probablemente, o el hecho es de que la situación por la que estamos atravesando es tan difícil que nadie puede ayudarnos, porque el monto que nosotros estamos debiendo es extremadamente alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros buscamos esa solución, pero acudimos a la persona errada. Acudimos a situaciones extremas en donde sí puedo en ese momento solucionar mi problema, pero causando un problema mayor y financiándome a través de algo ilegal
o buscando una solución al hacer algo que no debía haber hecho. Entonces, ¿qué produjo esto? Más problemas y más dificultades. Eso es quitar la mirada de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Quitar la mirada y poner nuestra mirada en el fuerte viento, en la situación, en el problema. Otro aspecto que nosotros tenemos que ver es que nuestra mirada siempre tiene que estar en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es que miremos sin distracción. Viene esta traducción del verbo griego, mirar, en realidad lleva el significado de mirar lejos de todos los demás hacia uno. ¿Qué implica eso? Quite su mirada del problema, quite su mirada del que no es posible hacerlo y ponga la mirada en Jesús, confíe en Él, porque Él le dará la solución. Aun cuando las noticias sean malas, recuerde, dice la palabra, no tengáis temor a malas noticias. ¿Por qué? Cuando nuestra mirada está en Jesús, el autor y consumador de la fe, con seguridad tendremos la respuesta correcta. Estar poniendo la mirada en Cristo significa que aceptamos que Él es nuestra recompensa. Jesús es nuestra meta. Mirándolo significa amarlo. Mirarlo significa confianza. Mirarlo significa esperar confiadamente en Él. Anhelar estar con Él, vernos con Él, vivir en comunión con Él. Eso es mirar a Jesús. Porque también debemos seguir a Jesús porque Él es el Señor. No solo por lo que Él puede hacer, sí, definitivamente Él es nuestra solución a nuestros problemas. Nosotros tenemos que seguir buscando de su divina presencia, pero no solamente por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es, por lo que Él hizo ya en nuestras vidas, por ese sacrificio cruento que nos liberó del pecado, del enemigo, y que nosotros podemos seguir adelante confiados en Él. ¿Dónde está su mirada? ¿A quién usted está buscando? ¿En quién usted está confiando? Por favor, hoy lo que yo quiero mostrarle es que poner la mirada en Dios y no en el hombre o en el problema, eso es lo importante. Confiar plenamente en Él. Y yo quiero hoy leerle lo que anteriormente utilicé ya en cierta frase. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sí? Con seguridad digo, en nosotros también vamos a tener ciertos problemas, dificultades, dolores, pero es allí, si nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, Él nos dará no solamente la solución, aumentará nuestra fe y nos llenará de gozo. ¿Sabe qué? Hay un ejemplo maravilloso que nosotros tenemos allí en la palabra de Dios y está precisamente en el mismo libro de Hebreos. La Biblia habla de Moisés, en donde dice, por la fe dejó a Egipto, temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde está su mirada? Y es así, si físicamente nosotros no podemos verle a Jesús,
pero sí nuestra mirada espiritual, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad tiene que siempre estar puesta en nuestro Señor Jesucristo, que nunca ha fallado y nunca fallará. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, mirando, fijando su mirada en aquel que no se podía, ni se puede mirar, pero mirando a aquel que está fuera de nuestro órgano visual, o sea, de nuestra vista, pero está en nuestro corazón. Y se produce esa seguridad que definitivamente Él nunca nos va a fallar. Eso le ha pasado a muchos creyentes que en lugar de poner su mirada, en lugar de confiar plenamente en el Hijo de Dios, en confiar en nuestro Señor Jesucristo, miran los problemas, miran los obstáculos. Regresemos por un instante nuevamente a nuestra lectura oficial de Mateo 24, capítulo 14, en donde dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Es allí. No sé si usted está caminando sobre el mar. No sé si usted está sintiendo esa sensación maravillosa de que a pesar de los problemas, usted se siente seguro y sigue adelante porque su mirada está en Jesús. Pero si le pasó como a Pedro, en que su mirada está más preocupado, más directamente en el problema, en el fuerte viento, en que no, aparentemente no hay solución a su problema, entonces se va a hundir, se está hundiendo. Y le recomiendo que levante su voz y le diga en este momento, Señor, sálvame. Y con seguridad, nuestro Señor Jesucristo no se demorará, sino que extenderá su mano y le sacará de ese lugar. Extenderá su mano y le dará la palabra que usted necesita en esta mañana. Hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo ya ordené, si yo te dije que vengas, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste mi mirada? La mirada en mí. Eso dice. Y así nosotros tenemos que seguir confiando plenamente en Él, buscando siempre de Él, confiando porque Él nunca nos va a fallar. Es aquí donde también podemos recordar lo que dice allá el profeta Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado hoy. Así como Dios le llamó a Pedro, así le está llamando a usted, le está diciendo, ven y desciende, camina, experimenta lo que nunca pudiste haber creído que iba a pasar en tu vida. Pero no quites tu mirada de mí. Sigue creyendo, sigue confiando, porque yo seguiré permitiendo que tú sigas sobre el problema, que tú veas la solución, que a pesar de las dificultades o el fuerte viento que venga, yo permitiré que estés sobre el problema, porque yo soy más grande que tu problema. Es allí donde nuevamente quiero recordarle, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo, porque Él es el Dios Todopoderoso que nos da la posibilidad de seguir adelante, porque Él siempre, recuerde esto, siempre nos ayuda, siempre nos sustentará con la diestra
de su justicia. Que el Señor bendiga poderosamente su vida. Que Dios le dé hoy esa victoria, pero a pesar de las adversidades, recuerde, no quite su mirada de Jesús. Amén y amén.